5 animales únicos de Florida podrían desaparecer. Cuando uno comienza a adentrarse en el mundo de la biodiversidad en Florida, descubre que hay al menos 5 especies muy importantes que están en peligro de desaparecer, peligro inminente, y son especies endémicas. Desde el majestuoso oso negro de Florida hasta una diminuta especie de mariposa, estas 5 especies se enfrentan día a día a una lucha inminente por la sobrevivencia acá en el sur de la Florida. Gracias por acompañarme. Si no te has suscrito al canal Guardabosque, hazlo ahora para que no te pierdas ninguna de las valiosas informaciones que compartimos en nuestro espacio. Descubramos cómo la pérdida de biodiversidad y otros desafíos los empujan al borde del abismo en una lucha incesante por la sobrevivencia en este estado que alguna vez fue definitivamente su hogar. Primero, el oso negro de Florida es una subespecie única de oso negro en una situación precaria. Con una población de entre 4.000 y 6.000 individuos, la urbanización, la agricultura y el desarrollo de infraestructuras han reducido drásticamente su hábitat, afectando sus áreas de alimentación y reproducción. Esta pérdida de conectividad entre las distintas áreas protegidas en Florida y la degradación del hábitat aumentan su vulnerabilidad. También el cambio climático y el aumento del nivel del mar representan amenazas adicionales al degradar los hábitos costeros y sus fuentes de alimentos. Por otra parte, los conflictos con humanos son también una preocupación creciente, especialmente a medida que la expansión urbana invade los hábitats naturales del oso. La Cámara y el Senado de Florida han pasado un proyecto de ley que permite disparar a los osos negros sin necesidad de un permiso, si una persona considera que es necesario para protegerse a sí misma, a otras personas, sus mascotas o su hogar. La disposición ha movilizado a quienes temen un aumento en las muertes de osos y la falta de control en la caza. Los esfuerzos de conservación se centran en la protección y restauración de su hábitat natural, la creación de corredores de vida silvestre para facilitar su movimiento y la mitigación de conflictos con humanos. En segundo lugar tenemos el ciervo de los Cayos. Es una especie endémica de los Cayos de Florida y enfrenta una amenaza constante debido al desarrollo urbano y la fragmentación de su hábitat. Con una población de aproximadamente 600 individuos, la presión humana ha reducido su hábitat a menos del 20% de su rango original. Esta fragmentación ha dejado al ciervo con pocas opciones de alimentación, refugio y reproducción. Además, la proximidad de las carreteras aumenta el riesgo de accidentes automovilísticos, mientras que la caza furtiva también representa una amenaza para su supervivencia. Los esfuerzos de conservación se enfocan en proteger su hábitat restante, crear corredores que faciliten su movimiento entre las áreas protegidas y educar al público sobre la importancia de esta especie. Además, se llevan a cabo programas de monitoreo para identificar posibles amenazas emergentes. Se implementan medidas para reducir los accidentes de tráfico con la instalación de pasos elevados para la vida silvestre y se aplican leyes contra la caza furtiva. En tercer lugar, la tortuga gopher, una especie emblemática de tortuga terrestre endémica del sureste de Estados Unidos, incluida la Florida, se encuentra en peligro debido a la pérdida y degradación de su hábitat. La urbanización y la agricultura han reducido drásticamente el espacio donde viven y su conectividad con otras áreas protegidas, lo cual limita sus áreas de alimentación y reproducción, aumentando su vulnerabilidad ante las amenazas externas. La depredación por especies introducidas como mapaches y perros y la recolección humana para el comercio ilegal de mascotas también son amenazas significativas. Los esfuerzos de conservación se centran en proteger y restaurar su hábitat natural, controlar las especies invasoras, así como el monitoreo de la especie para comprender mejor sus necesidades y amenazas. Además, se lleva a cabo una labor educativa para concienciar al público sobre la importancia de la conservación de esta especie única y su papel vital en los ecosistemas de Florida. En cuarta posición tenemos el puma de Florida, una subespecie endémica del sur de este estado que enfrenta una crisis de supervivencia con una población estimada en menos de 200 individuos adultos. La fragmentación del hábitat debido a la urbanización, la agricultura y el desarrollo de infraestructura ha reducido drásticamente el territorio del puma, dejándolo con menos del 5% de su rango original. Esta fragmentación y pérdida de hábitat limita las áreas de caza y aumenta la competencia por recursos, lo que amenaza su supervivencia. La disminución de las presas naturales del puma, principalmente los venados de cola blanca, agrava aún más su situación.
Además, los conflictos entre humanos y pumas junto con los atropellos por vehículos en las carreteras representan otras amenazas, aumentando su vulnerabilidad a la extinción. Los esfuerzos de conservación se centran en la protección y restauración de su hábitat, la creación de corredores de vida silvestre para facilitar su movimiento y la restauración de las poblaciones de presas naturales. Finalmente, la mariposa Shaw's Swallowtail, endémica de los Cayos de Florida y los Everglades, se encuentra al borde de la extinción con menos de 100 individuos. La pérdida y degradación de su hábitat son las principales amenazas que enfrenta, con la urbanización y la expansión agrícola reduciendo su hábitat a unas pocas áreas fragmentadas. Esta especie de mariposa depende de una especie vegetal específica, el limón silvestre, tanto para alimentarse como para refugiarse durante su ciclo de vida. Sin embargo, esta planta también está amenazada, lo que agrava la situación de la mariposa. Además, el pequeño tamaño de la población restante ha resultado en un acervo genético reducido y problemas de consanguinidad, aumentando la vulnerabilidad de la especie a la extinción. Los esfuerzos de conservación para la mariposa Shaw's Swallowtail se concentran en la restauración y protección del hábitat restante, así como en la implementación de programas de reproducción en cautiverio para aumentar la población y preservar la diversidad genética. Recapitulando, el oso negro de Florida, el ciervo de los Cayos, la tortuga gopher, la mariposa swallowtail y el puma de Florida, todos enfrentan graves amenazas debido a la pérdida de hábitat y otros desafíos. Por supuesto, esto es solo una lista corta de especies, las interacciones que se dan es mucho más compleja, implican a muchas más especies, además de estas que son endémicas. Es el caso de la iguana verde. Por eso hace poco hice un video, aquí les dejo el link por si no lo vieron. Si llegaste hasta aquí y encontraste que es valiosa la información que hemos compartido, pues suscríbete al canal Guardabosque.